El hombre y la mujer se siente insegura. Y cuando la mujer anda pecando, tiene a su esposo en su hogar, pero tiene otro amante fuera, no anda segura. Pero un día será descubierta y se le vendrán los problemas encima. Pero antes que vengan esos problemas, deja el pecado, vente a Cristo y entrega tu vida a Él, y Él te va a ayudar, y Él te va a sostener, y Él te va a salvar. Porque el propósito de que nosotros hayamos salido y venido a decirte a este lugar es que Cristo te puede salvar, y que es el único que puede ayudarte y ayudar tu vida, ayudar tu alma, y fuera de Él no hay salvación para el hombre. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la letra así, Marcos 5:1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él, o sea Jesús, de la barca, enseguida vino en su encuentro uno de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Verso 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, oiga lo que hizo este endemoniado, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Este conjuro dice, o te ruego por Dios que no me atormentes. Amén. Verso 21. Pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y enseguida y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, cuando oyó de él, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Amén. Padre, en esta tarde te damos gracias una vez más por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos en este lugar, Señor. Padre, es que tu palabra corra, fluya, que sea glorificada, Dios mío. Venga sanando al enfermo, libertando al cautivo, Dios. Liberta a la prostituta, al homosexual, a la lesbiana, al borracho, aquel que está siendo atormentado, atormentada por espíritus inmundos, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos que hagan la obra, Padre, en este parque Lincoln, Señor, y a sus alrededores. Que la vida del vecino pueda ser bendecida por tu palabra, y que tu palabra pueda llegar hasta sus corazones, hasta su vida, y tú puedas hacer un milagro en ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre. Glorifica tu nombre una vez más, como siempre tú lo has glorificado, Señor. Glorifícate en esta tarde, en este lugar, Señor, por medio de tu palabra. Abre nuestros corazones, abre nuestra mente, Señor. Danos sabiduría para entenderla, para comprenderla, para amarla. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre, por el poder de tu palabra. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. El que tenga hambrita, por ahí hay comida si quiere ir a comer. Aleluya. Le puse como tema estos versos que hemos leído: cuando todo parece que está perdido. Porque muchas veces, hermanos, nosotros como seres humanos pensamos que todo está perdido, y con Cristo nada está perdido. Y estos versos que hemos leído, dice la Biblia en el verso 1 del capítulo 5:
says in verse 1, chapter 5, que vinieron al otro lado a la región de los Gadarenos, that they came to the other side in the y que cuando Jesús llegó, and when Jesus arrived, dice que enseguida vino un hombre that says that immediately a man que estaba endemoniado, that was possessed, un hombre que ni con cadenas a man that not even with chains podían sostenerlo. could be held back. Pero cuando Jesús llegó, When Jesus arrived, todo fue diferente, hermano. everything changed. Porque cuando Jesús llega a un lugar, Because when God comes to a place, Dios transforma lo que es en una desgracia He transforms everything that is a disgrace en una bendición. to a blessing. Y en esta tarde And in this evening, dijo Jacob, esto no es otra cosa nothing else que casa de Dios y puerta al cielo. but a house of God. Y cuando este hombre vio a Jesús, This man saw dentro de él inside of him habían were demonios, demons. pero en su In mente his mind, sabía este he hombre knew quién era Jesús. Jesus was. Y cuando lo vio, dice que corrió He said that he ran y se arrodilló. and he kneeled. Y los demonios clamaron que no los atormentara. Pero era el tiempo para que ese hombre fuera It libre. was time for that man to be free. Era el tiempo para que Cristo se glorificara. Time for Jesus. Estamos en el tiempo We are in the time. donde el pecador tiene que entender The sinner needs to que Cristo viene y que si no se arrepiente tendrá que sufrir los juicios de este mundo. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, But that's why the Son para deshacer las obras del diablo, Son do porque en Cristo está el poder a su nombre. has the power. Hermano, para este hombre This man, todo estaba perdido. everything was lost for him. Dice la Biblia que The Bible says este hombre vivía en los that sepulcros, this man lived in the graves. se hería con piedras. He hurt himself. Hermano, cuando el hombre está lejos de The Dios, man is far from God. vive en tinieblas, He lives in vive en pecado, sin. vive endemoniado. Pero Cristo tiene el poder Jesus has para libertar al hombre. liberate the man. Llevo 9 años Yes, de que Dios me llamó that Jesus called y no me arrepiento de haberle conocido, porque mi vida era una basura, because my life was trash. porque mi vida era una miseria. My life was Pero cuando Cristo llegó, Él la transformó en alegría. Y hoy puedo dar testimonio que Cristo cambia, que Cristo transforma, que Cristo salva, que de Cristo es el poder. Y a su nombre damos gloria en esta tarde. Solamente Dios, hermano, puede cambiar al hombre. A usted no lo cambió el sistema. A usted no lo cambió el mundo. the world didn't change you. A usted no lo cambió la cárcel. Jail didn't change A este parque viene mucha gente you. Many people come to this park a supuestamente distraer su mente, supposedly to distract their a mind, fumarse un puro de marihuana, smoke. a distraer, a despejarse. Pero la tristeza sigue ahí. Sadness is still there. El dolor sigue ahí. Pain is still there. Porque este mundo no tiene remedio This world has no remedy para el pecado. for sin. Pero Cristo sí tiene el poder para perdonar pecado. Y cuando Dios llega God y comes perdona, and forgives, todo es diferente. everything changes. Bendito sea su nombre. His name. Hermano, Jesús iba de ciudad en ciudad predicando el evangelio. Jesus went from city to city Y nomás Él separa la tierra. and separated the land. Este hombre dice, ahí está el que me puede ayudar. This man said, that man can change me. Yo recuerdo en mi vida, hermano, que yo quería salir de una vida que tenía de miseria. I remember that in my life I wanted to get out of it. Y yo me refugiaba en la droga. I used to take refuge in drugs. Pero un día Dios hizo pasarme un proceso. One day God put me through a Y process. yo le hice una promesa a Dios, I made hermano. a promise to him. Y le dije, I Dios, told him, God, si tú me ayudas, you help me. te prometo Promise you. que dejo de fumar marihuana. Stop smoking weed. Y Dios me cumplió, hermano. God went through. Y recuerdo que era no cristiano. I remember I wasn't Christian. Y como a los 2 años volví a probar la marihuana. And after 2 years I smoked Y again. me sentía como que la tierra me iba a tragar, I hermano. felt like the earth was gonna. Y no era cristiano. I wasn't, Pero sabía but I knew. que le había prometido algo I had made a a un promise. Dios que vive A God that is y que alive. cumple y que también es fuego consumidor. Porque muchas veces le prometemos a Dios Many times, tantas cosas, so many things.
y no la cumplimos. did not go through with it. Pero no retarda, dice la Biblia, The Bible says, la ira de Jehová contra aquellos que prometen y no cumplen. His wrath against those who promise but don't. Y yo le dije, Señor, perdóname. I said, Lord, forgive. Y seguí mi vida, ya no volví a probar la droga. Continued and never Jesús arrancó ese deseo de mi vida. took that desire from Me me. gustaba el tabaco, el cigarro. Like smoking cigarettes. Y Dios lo arrancó de mi vida. Took it away from my Yo buscaba refugio en las mujeres. I used to, Porque el hombre cuando está apartado, como le decía, because when man is viene a este parque y dice, voy a ver qué consigo. Y el hombre consigue una mujer man gets y la mujer no satisface sus deseos. the woman gets La mujer busca un hombre y la mujer no satisface los deseos del hombre. the woman can't. Pero en esta tarde yo te invito a que conozcas a Jesús. We invite you to find Jesus. Y él dijo, vení a mí, He said, come to el que esté trabajado y cargado, que yo lo haré descansar. La gente, yo sé que no puede español algunos, pero saben que se está predicando el evangelio de Jesucristo, porque el Espíritu Santo que conoce los idiomas los toca y los mueve, aleluya. Hermano, y Jesús libertó a este hombre endemoniado. Jesus set him free. Dios ha cambiado a asesinos. He has changed assassins, Dios ha cambiado a las prostitutas. changed prostitutes, Dios ha cambiado al homosexual. changed homosexuals, Dios ha transformado lesbianas. has transformed lesbians. Hay hermanos que han sido homosexuales Brothers that's been, y hoy predican el evangelio. now they preach. Hay hermanos que han sido pandilleros That they've been engaged. y hoy predican el evangelio. They preach. Hay hermanos que han sido brujos, Brothers that have been satanistas, y Dios los ha libertado y hoy predican las buenas nuevas de salvación. Porque dice Lucas 1:37 137 says, que nada hay imposible para Dios. nothing impossible for God. Así que en esta tarde, si tú quieres entregarte a Cristo, acércate a Él This evening, if you want, y Él te puede ayudar. He can help you. La Biblia dice más adelante que este hombre, The Bible says that this man, los que lo conocían lo vieron sentado, the ones who knew him, vestido y en su juicio cabal. ¿Quién iba a pensar que un día ibas a estar en una silla de una iglesia? would have thought that one day Allá andabas dando guerra en San Francisco, prostituyéndote, teniendo sexo, fornicando, adulterando, emarihuanándote, embarrochándote. Pero hoy Cristo te ha llamado y estás aquí dándole gloria. Y yo sé lo que Dios puede hacer en tu vida, amado amigo. Eso es lo que Dios hace, hermano. what God does. El salmista dijo, Psalmist says ha cambiado mi lamento that He has changed en baile into dance. y me ha ceñido de alegría He has filled me y de regocijo. with rejoicing. Dice la Biblia que este hombre estaba vestido, sentado y en su juicio cabal. Said that this man was sat in Y de la alegría que tenía le dijo el Señor, happiness that he had. He told him, déjame ir contigo let me go with you para contar lo que tú has hecho. to tell the people what you've done. Y el Señor le dice, no, mejor ve a los tuyos, a tu casa. The Lord said, no, go Y dile cuán grandes cosas ha hecho el Señor. to the big things that I've done for you. Porque Dios es el que liberta a los endemoniados, God hermano. is the one who sets the demons free. Cuando Dios sana a este hombre, dice que pasaron a otro lado. He went to the other side. Y dice que nomás llegó Jesús. Said that once he arrived, Dice el verso 21 del capítulo 5. verse 21 says, Pasado otra vez Jesús en la barca Jesus got into the boat a again, la otra orilla, back to the other side, se reunió alrededor de él where a large crowd gathered around una gran multitud on the shore. y él estaba junto al mar. Y enseguida vino uno de los principales de la sinagoga, Then the leader of the synagogue, llamado Jairo, his name was Jairus, luego que le vio, when he saw Jesus, se postró a sus pies. fell at his feet. El capítulo 5 dice que cuando Jesús llega, el endemoniado sabe y corre y se postra ante él y Jesús lo liberta. Jesus liberated. Estos versos que hemos leído dice que Verses cuando Jesús llegó al otro lado, that when God arrived at the other side, un hombre principal, a principal man, un judío de renombre, un hombre que lo tenían en alta estima, a man that
that had a big ego, un hombre académicamente preparado, that was prepared, tenía un problema had a problem. que ni su sabiduría, Even his wisdom, ni su poder político, political power, ni su poder económico economic power podía ayudarlo. could help him. Y era que su hija It was that his daughter estaba enferma was sick y agonizando. and in agonizing pain. Pero él había visto a Jesús. He saw Jesus. Él había escuchado de He Jesús. heard of him. Hay gente aquí que ha escuchado de Jesús People here that y sigue escuchando de Jesús. keep hearing the Y gospel. sabe que Jesús No puede ayudarle, pero resiste en su corazón. Pero en esta tarde, in this evening, Dios puede ayudarte. help you. Y dice que Jairo llegó Say that Jairus came, y se postró a sus pies rogándole. kneeled against. ¿Sabe cuál es el problema del ser humano? You know what our problem is? El problema del ser humano The problem es que tiene orgullo en su corazón. is that we have a big ego in our heart. El problema del hombre The problem of es que tiene orgullo en su vida that they have egoism in their y life, en su corazón, y eso no lo deja avanzar al ser humano. in their heart, and that does not let it progress. Pero Dios God sí tiene el poder para ayudar al hombre. have the power to help. Y eso es lo que el hombre necesita. That's what the man needs. Conocer a Jesús. Know Jesus. ¿Quién te cambió a ti? Who changed you? ¿La droga? Drugs? ¿El alcohol? ¿Las mujeres? Women? ¿La fornicación? Fornicating? El único que te puede cambiar es The Cristo. only one that Jairo tenía todo económicamente, Jairus had everything economic. pero tenía un problema. He had one Y problem. era que su hija It was that his estaba a punto de was morir about to go. y no tenía opción, He did not have no tenía alternativa. did not have enough. La única alternativa era Only alternative que llegara a Jesús, he came to Jesus se humillara ante Él y le pidiera misericordia. and asked for Y mercy. Jesús es tan misericordioso Jesus, his que el que se acerca a Él y clama a Él y le pide socorro a Él se le extiende su mano y le dice: yo te ayudo, y le dice: yo te sostengo, y le dice: yo puedo, y le dice: yo te ayudaré, I will help porque ese es Dios. Aleluya. you. God. Yo pasé un proceso, hermano, que I went through a process. yo había confiado en el hombre, I put my trust in man. y donde yo conocí a Jesús fue en una cárcel. And I knew Jesus in jail. Porque el hombre, cuando está alejado de Dios, When man is apart from God, se cree grande, he thinks himself. se cree intocable, He thinks no se cree que todo lo puede. he thinks he can do all things. Pero el hombre ante los ojos de Dios es como la nada. And upon the Isaías dijo: el hombre es como menudo polvo, Isaiah says pesado en balance como la nada. that disappears like El that. único grande es Dios, Only big one is el único poderoso es Dios, powerful. el único que hay que temerle es a Dios. Only one that we Al pandillero no se le tiene temor, not al asesino no se le teme, a los presidentes no se le teme. Se le teme a Jehová de los ejércitos, al que puede tomar tu vida y quitártela. Y Dios hizo un milagro en mi vida. God made a miracle in my life. Yo pagué un abogado, I paid for a lawyer. todo lo que tenía Everything that I lo vendí para pagarle a ese abogado, I sold it to put my y me robó el dinero, and he robbed me. me dejó tirado. He left me. Y las mujeres que yo tenía, Women that I had, que me decían: donde vos estés, ahí vamos a estar. No, se separado, obviamente, porque cuando el hombre anda en el mundo es pícaro, hermano. Tiene una por allá en San Francisco, otra en Tracy, otra en Ritmo, otra por allá, y tiene regadero. many women. Y cuando hablaba con una me decía: no, yo voy a estar contigo. When I talked with them, they said Y la otra decía lo mismo. the other one said the same. Pero cuando el hombre está en proceso, But hermano, when the man is in a todo se va. everyone leaves. Ahí no está aquella mujer que te amaba, A woman that loved you will not be. porque el hombre es interesado. Because the man has Quizás estaban ahí no porque uno sea chulada, maybe they were in pero tenían un respaldo, tenían algo que se podían apoyar. had someone Porque mientras tus amigos, tú seas apoyo para ellos, estarán contigo.
Pero cuando estés enfermo, cuando estés hospitalizado, cuando estés en cama, cuando estés en la cárcel, cuando estés en el hospital, nadie va a ver ahí. Solamente mirarás al cielo y ahí sí está Cristo. Y Él no te va a desechar. Él va a extender su mano y te va a ayudar, te va a sostener y te va a extender su misericordia. Show you mercy. Y yo dije, And I said, esta señora sí me robó, pero con otras expresiones. Y mis amigos, porque en el mundo usted tiene amigos hasta para tirar a la "You have garduña. many friends in the world." Te dice, son mi brother, son mi hermano, son mi carnal. Hasta le dice, son mi chucho, como que unos animales, hermano. Y uno se cree todo lo que el mundo le dice. Man believes everything. Que voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Be with you in good and bad. Pero nadie le dice a nadie, quítate, que me maten a mí y que no te maten a ti. No one will put their life on this. Hermano, porque cuando el hombre está en el mundo, When the man is in the su alma corre peligro de muerte. soul is at risk. Y ninguno dijo, Cristo No one. pone la vida por su amigo. Pero como Él es el amigo verdadero, Él dijo, yo voy a morir por los que están ahí. Yo voy a entregar mi vida por ellos. Aunque estén hundidos en el alcohol, aunque estén hundidos en las drogas, aunque estén hundidos en el homosexualismo, yo voy a morir por ellos. Y hace más de 2000 años se entregó el Cristo de la gloria allá en el Medio Oriente para dar vida nueva a cada pecador que se arrepiente a su nombre. Para este hombre que lo tenía todo, This man that had everything no podía hacer nada, hermano. couldn't do anything. Su hija estaba agonizando. His daughter was in agonizing pain. Hermano, yo me encontraba mal, no tenía opción. Didn't have an option. ¿Sabe qué hace el hombre? Yo me acuerdo que en una Bartolina le llaman, en un lugar que es provisional ahí de la cárcel, yo me daba la vuelta y lloraba. Lloraba para que nadie me viera, me daba la vuelta. Porque el hombre cuando está en esa situación es cobarde, es como un bebé, es como un niño. It's like a baby in a cage. El joven anda aquí de maloso, de matón y que se la lleva de pandillero. Y cuando ve a las balas dentro o encima de él, tiemblan, lloran. And they cry. En la cárcel esos que ven tatuados, todos manchados de su cara, allá lloran como niños. Cry like children. Dijo Nabucodonosor, aún estaba la palabra en mi boca cuando vino sobre mí lo que Dios había determinado. God, Pero ahora entiendo, dijo, después de que estuvo 7 años como un animal, after he was like an animal, comiendo pástolo a un rey poderoso, como que Dios ponga a Donald Trump a comer zacate en estos tiempos. to eat grass. Puede andar ahí comiendo zacate hasta que reconozca que Dios es el todopoderoso y que Él no es nada. And God is all powerful and that you are nothing. Y Nabucodonosor reconoció al cabo de 7 años, Recognize mi after razón me fue de vuelta, dijo. my reason came back to me. El endemoniado recibió su milagro, su razón. Says man, received a reason. Hermano, literalmente endemoniado, Jairo emproblemado, con dinero, con poder político, pero no poder ayudar a su hija. He couldn't help his daughter. Mucha gente que está aquí, hermano, Many people that are here, así como llegan a este parque, tristes, solos, así se van. that's how they leave. Y nosotros venimos y nos vamos felices. Y nosotros vamos y llegamos felices. Porque con Cristo tenemos bendición. Porque aunque, hermano, venga la prueba, la tribulación, con Cristo somos más que vencedores. Y un día sonará la final trompeta. Y vendrá Cristo en las nubes. Y todo se terminará. Y esta nación será exterminada. Aleluya. Come to an Gloria a end. Dios. Pero nosotros estaremos con Cristo. But we will be with Christ. Para este endemoniado ya no había esperanza, hermano. Because this man, there was no chance. Para Jairo ya no había esperanza. For Jairus, there was no. Pero dijo Jairo, yo he visto, porque era un principal, uno que dirigía donde se hacían los cultos. I have seen. Yo he visto cómo Jesús sana. I've seen how he heals. Pero como tenía mando,
como era de la élite, de los fariseos, de los escribas, tenía miedo del qué dirán. He was scared of what they would say. Mi hermana Cristal decía, ¿pero qué van a decir de mí? Porque eso es lo que piensa. Es que no puedo serme cristiano porque tengo que dejar esta y esto y esto y lo otro. De eso se trata el evangelio. That's what it's about. El hombre está decidido en el mundo hasta morir por el mundo. Decided to even Pero en die. el evangelio se retiene. But with God, Pero dice, no puedo. Sí puedes en el nombre de Dios. yes, you can in the name of Jesus. Porque Dios te ha dado la facultad, la capacidad de poder soltar el pecado y entregarte a Él antes que sea demasiado tarde. Before it's too late. Porque aunque el hombre se resista, hermano, If the man resists, no puede he can't. con el poder de Dios. Power of God. Dios ha tocado corazones aquí y va a seguir tocando corazones. Will keep touching hearts. Porque de Él es el poder. Because of His power. Hermano, Jairo ya estaba sin esperanza alguna. Y dice que corrió a Jesús. He said he ran to God. Y oiga lo que hizo. See what he said. Y luego que le vio, se postró a sus pies. And after he saw him, Y le rogaba mucho diciendo, oiga lo que decía, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella y vivirá. lay your hands on her. La esperanza de Jairo estaba en Cristo. Y Cristo no le dijo, ¿sabes qué, Jairo? Tú eres uno más de los fariseos. Tú eres un más religioso. Apártate de mí. No, Dios no le dijo eso. Jesús le dijo, ven y vamos. Porque eso es lo que hace el Señor cuando el hombre está perdido, cuando el hombre está desesperado. Dios lo que hace es llamarlo, restaurarlo, capacitarlo, y toca seguir a Cristo, toca seguir sirviéndole. Hay que llorar, hay que llorar, hay que reír, pero con Cristo la tenemos de ganar, iglesia. Con Cristo tenemos de ganarla. Everything in our favor. Y Jairo dice, bueno, Jairus said, Jesús va a ir conmigo. Jesus will come with me. Y mientras ellos iban, And while they went, había una mujer ahí que tenía 12 años, there hermano. was a woman that was there for 12 years. 12 años 12 years. de tener un problema, una enfermedad. Mire, usted si tiene SIDA, Dios puede sanarlo del SIDA. Usted si tiene cáncer, Dios puede sanarlo del cáncer. Yo doy fe como Dios ha sanado del SIDA. How God Yo doy fe como Dios ha libertado a endemoniados. how he has liberated. Porque el Dios que adoramos es vivo. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él ha sido, será y seguirá siendo Dios. Aleluya. Keep being God. Y hay gente que dice, yo no creo que Dios me ayude. There's people that said, I don't believe. David dice en el Salmo 34, They said Psalms 34. venid, Come gustad y ve que bueno Jehová. and see how good Como que David le dijera a usted, ven, pruébalo. he was. No, pero es que Dios no me va a ayudar. Pruébalo, pruébalo. Acércate y pruébalo. Yo quería probar de Dios y Dios me respondió, hermano. And he responded to me. Dios me libertó. Dios me sacó del pecado. Dios me libró de la muerte. Dios me libró de la cárcel. Dios tiene poder. God has power. Y nada es imposible para Él. There's nothing impossible for Para Jairo todo estaba perdido. Para el demoniado todo estaba perdido. Pero cuando todo parece perdido, everything seems lost. se presenta That's Jesús. when Jesus presents Mire, hermano, en esta tarde hay gente que está escuchando que Jesús salva. people listening in this afternoon that he saves. Y si ellos no se arrepienten, They do not come to repentance. estarán un día en el día del juicio One day they will come to y judgment. se enfrentarán a Dios no como abogado, They will be upon God, sino como juez, but as a judge. y lo juzgará por su He pecado. will judge them for the sin. Pero si en esta tarde ellos se arrepienten, If this Dios los salva, repentance, Dios los restaura y los perdona. restore and Dice la Biblia que Jairo, hermano, Jairus, dice el verso 23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. heal her so she can live. Fue pues con él y le seguía una gran multitud Jesus went with y le him, apretaban. followed, crowding around him. Qué tremendo, hermano, como Jesús lo seguía mucha gente.
Pero una mujer que desde hacía 12 años A woman in the crowd has suffered 12 years, padecía de flujo de sangre. constant bleeding. Oiga el 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos She has suffered a great deal from many doctors. y gastado todo lo que tenía. And over the years she has spent Y everything, nada le había aprovechado. but she had gone no better. Antes le iba peor. In fact, she had gone worse. Qué tremendo, hermano. Porque cuando el hombre busca refugiarse en este mundo, en vez de mejorar su situación, empeora. Instead of making it better, Y alguien puede decir, mire, someone can say, yo era cristiano, I pero was Christian, me aparté y hoy me vale maravilla. apart, and now everything is Tengo carro nuevo, I have a new car, tengo más dinero, more money. no tengo pruebas, me va bien. Juan dijo, el mundo pasa y sus deseos. The world passes, and Un día pasará todo lo que tú sientes, one day everything pero la passes. presencia de Dios, aunque la tierra tiemble, aunque la tierra sea removida, aunque venga lo que venga de catástrofe, el que esté en Cristo no será removido y permanecerá para siempre, porque el poder del Espíritu Santo lo sostiene hasta el final. A su nombre. Todo dice la Biblia que había gastado esta mujer cuánto tenía. Everything the woman has spent. Dice que había visitado a muchos médicos She had visited many doctors, y en vez de mejorar su situación iba peor. and instead of getting better, she got. El hombre dice, yo me voy a refugiar en el The alcohol. man says, "I'll take refuge in alcohol." Y comienza tomándose una cervecita. Starts with the beer, Y luego 2 y 3. 2 and 3. Pero de repente se le hace un vicio. All of a sudden, Y de repente ya no puede dejar ese vicio. he can't take. Y termina con cirrosis. Pero él comenzó tomándose 2 para olvidar lo que estaba atravesando. To forget. Pero hoy está con cirrosis. Now he has cirrhosis. El hombre buscó una mujer. The man Le falló, buscó otra. Le falló, buscó otra. Y terminó con VIH-Sida. Terminó con enfermedades venéreas. Y no tiene satisfacción. doesn't have any El hombre dice, no me siento bien siendo hombre. The man says, Y opta por serse mujer. Y comienza a operarse. Comienza a transformarse. Comienza a tergiversar la originalidad de Dios. personality of God, Comienza a llevarle la contraria a la naturaleza de Dios. the nature of Y God. se hace mujer. He becomes a woman. Y se hace transexual. Y se va a prostituir. Y no encuentra remedio. Y la vida sigue igual. Y nunca el hombre va a encontrar paz en este mundo. The man will never. Jamás el ser humano fuera de los caminos de Dios tendrá paz. Porque la Biblia dice, jamás no tendrá paz el impío, dice Jehová. La única paz que nosotros podemos encontrar es en Jesús. He is in Jesus. Él es el único que puede The ayudarnos. only one that can help you. No es nadie más. No one else. No es la droga, no es el alcohol, no son las mujeres. Alcohol or Es women. Cristo el Señor el que te puede socorrer. Es Cristo el Señor el que te puede ayudar. Jairo sabía que solamente Cristo tenía la respuesta. The answer. Tú que estás atravesando problemas, You who are going through problems. hablo contigo que eres amigo. With you. Prueba a Jesús. Try Jesus. Porque la gente como esta mujer había probado tanto médico People like this woman, que en vez de mejorar le iba peor. instead of getting better, Así hay mucha gente dice, yo no estoy enfermo, people say, I'm not sick. pero estoy falta de amor, dice la I gente. am in need of love. Y se va para donde el brujo, They go to the witch, se va para los lugares de montanería. to the botanics, La señora ahí le dice, vaya, dame 50 por esto. charges Si quieres un amarre para tu amante o esto y lo otro. Y el hombre trata de buscar la felicidad. Trata de pagar la felicidad. Mi felicidad yo no la pagué para que yo fuera feliz. Dijo el profeta Isaías 500 años antes de Cristo, que la paz de Cristo que iba a ser en nosotros, el Padre lo tenía que castigar para que el gozo de nuestra paz fuera sobre él. Y hoy tuviésemos paz nosotros. Cristo pagó el precio. Él sí pagó para que tú y yo tengamos paz en nuestro corazón. I can have peace in this world. Y Jairo sabía que Jesús podía ayudarle y esta mujer también. And Jesus can help him in this world. ¿Cuántos años lleva el hombre buscando How many years remedio, hermano? for remedies?
pero no lo encuentra. but you have not found it. Como el que está enfermo, The one that's sick busca una farmacia, looks for pharmacy, busca otra farmacia, another pharmacy, busca otra farmacia. Yo un día tenía un gran dolor de muelas como a la 1 de la mañana y me fui a una Walgreens, busqué un medicamento que era bueno, no me quitó nada, busqué otro. Y ahí me fui a otro lugar y busqué otro, y la solución no era buscar medicamentos, la solución era arrancarme la muela. The solution was to take it out. Para el hombre la solución no es buscar refugio en el mundo, sino que para la solución para ti, para mí, es Cristo. Cuando tú lo buscas a Él, el remedio para el pecado es Cristo. Para salir de la droga es Cristo. Para salir de las pandillas es Cristo. Para salir del homosexualismo es Cristo. El que rompe las cadenas, a su nombre. Fuera de Cristo el hombre no tiene felicidad, Outside, the hermano. man does not have happiness. Dice el proverbio Proverbs says 14:13 que aún en medio de la risa that even tiene dolor el corazón y que el término de la alegría es congoja. in term of happiness, Usted va a ver gente riéndose ahí para arriba y para abajo, people being contenta, feliz, y usted dice, no, hombre, esta gente yo veo que no tiene problemas. say, oh, they don't have problems. Pero su físico muestra una cosa contraria, porque en las noches lloran, porque en las noches gimen, porque en las noches se desesperan, porque no sienten paz, They hermano. not find peace. Si cuando usted no tiene a Cristo, hasta la sombra suya le da miedo, hermano. You don't have Christ in your Porque sabe que anda de maldoso ahí, sabe que la debe y la tiene que pagar. that you have to pay for them. Porque fuera de los caminos de Dios, Because away from his path, el hombre se siente inseguro. the man El hombre y la mujer se siente insegura. and the woman Y cuando la mujer anda pecando, when they tiene su esposo en su hogar, pero tiene otro amante fuera, no anda segura. Pero un día será descubierta y se le vendrán los problemas encima. Pero antes que vengan esos problemas, deja el pecado, vente a Cristo y entrega tu vida a Él, y Él te va a ayudar, to him. y Él te va a sostener, y Él te va a salvar. Porque el propósito de que nosotros hayamos salido y venido a decirte este lugar es que Cristo te puede salvar, y que es el único que puede ayudarte y ayudar tu vida, ayudar tu alma, y fuera de Él no hay salvación para el hombre. Salvation for the man. Dice la Biblia que esta mujer, The Bible says that this woman, oiga lo que dice el verso 26, verse y 26, había sufrido mucho de muchos médicos she had suffered a great y deal, gastado todo lo que tenía, hermano, todo su dinero, spent everything she had, todo lo que ella tenía, lo había gastado y nada le había aprovechado. she had gotten no better. Nada te va a aprovechar fuera de los caminos de Dios, Nothing will get you better. ni lo que tú tienes de momento. Not what you have in the moment. Y dice el hombre, yo tengo ahorros, yo tengo aquí, yo ya hice mi casa en mi país, me siento seguro. And I feel secure. Nada te va a aprovechar sin Cristo. Nothing will make you better without Pero ahí hay un hermano que testifica que hizo no sé cuánto de dinero, lo mandó. Supuestamente tenía una finca y esa finca nunca existió, hermano. Así que usted no anda haciendo planes para este mundo. Haga planes y armemos maletas para irnos para el cielo. Sí, trabaje para comer y para ser sustentado, pero hagamos maletas para irnos para el cielo. ¿Y cómo, hermano? Guardémonos en santidad, guardémonos en pureza, vivamos para Dios y Él nos salvará, a su nombre. Nada, hermano, podía ayudar a esta mujer. nothing could help this woman. Oiga lo que dice Lucas hablando de esta misma mujer en el verso 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. O sea que esta mujer tenía una enfermedad incurable. Y alguien puede decir, yo tengo una enfermedad médicamente incurable. La anciana que testificaba aquí, qué tremendo, hermano, porque la han operado de tanto y de tanto, y ella está testificando del poder de Dios. Testifying of his power. Porque mire, el Dios que adoramos, hermano, no es un Dios que está clavado ahí en un pedazo de madera, no.
Es un Dios que está vivo y está con nosotros en esta tarde. Y Él puede ayudarte, amigo, amiga. Él puede salvarte. Así como un día me socorrió a mí, a mis hermanos, a mis hermanas. Así puede ayudarte a ti en esta hora. Y puede extender su mano. Y puede extender su gracia. Y puede extender su misericordia. Porque ese es Dios. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que exaltamos. Hermana Nancy, me ayuda aquí, por favor. Ese es el Dios que usted y yo hemos venido a exaltar. Dice el versículo 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pero oiga lo que dice el verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Cuando oyó hablar de Jesús, en esta tarde se está hablando de Jesús. Y esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, dijo dentro de ella, no lo dijo a nadie más: si tan solamente yo toco el vestido de Él, o sea, lo que Él vestía, seré salva. Hermano, esta mujer tenía fe. Tenía una enfermedad incurable que fluía su sangre y brotaba y brotaba y brotaba, y nadie la podía sanar. Había pagado los mejores médicos de ese tiempo. Había ido quizás a lugares, hermano, donde están los mejores médicos en Israel, pero nada había aprovechado, sino que empeoraba el asunto. Y aparte de que empeoraba el asunto, se iba quedando sin dinero, se iba quedando sin posesiones. Y cuando ya no tenía nada, cuando ya no tenía opciones, cuando ya no tenía ninguna facultad, hermano, cuando esta mujer lo había perdido todo, dijo: mi única esperanza es Jesús. Lo único que me queda es ir a Jesús. No esperes tocar fondo. Mi hermana Cristal decía que tuvo que tocar fondo. Yo tuve que tocar fondo. Yo estaba desesperado, yo estaba angustiado, ya no tenía esperanza, pero había escuchado de Dios. Había escuchado de Dios. Mis amigos me dieron la espalda, las mujeres me dieron la espalda, pero yo le dije a Dios: Señor, yo quiero aceptarte en mi vida. Perdí privilegios cuando busqué de Dios, perdí todo lo que tenía en el mundo, perdí las mujeres, perdí todo, pero no me importó. Pero lo que el mundo no me podía dar, Jesucristo me lo dio, y Él me dio la salvación, que es lo más importante, y me libertó. Y tengo 9 años de servirle, y sé que Él es fiel y verdadero, y Él puede ayudarte en esta tarde. Él puede ayudarte. Esta mujer era marginada. El flujo de sangre era algo que representaba la inmundicia. Hay gente que ve a un homosexual y lo desprecia. Nosotros tenemos que hablarle del amor de Cristo a ese homosexual. No le toleramos el pecado, pero le decimos que si muere en ese pecado será condenado, pero que si viene a Cristo, Dios lo perdona. Pero es que anda un hermano que allá se prostituía, allá en San Francisco, en la misión. El doctor le dijo: vos tenés SIDA. Y él le dijo: yo no tengo nada. Tenés que tomar medicamento. Y dijo: yo no tengo nada. Y allá anda el hermano predicando que Cristo salva. Dios lo salvó del homosexualismo y lo sanó del SIDA. Porque ese es el Dios que predicamos. Un Dios que todo lo puede. Un Dios que todo lo puede a su nombre. Y esta mujer dice que decía: si tan solo tocase el borde de su manto, seré salva. Y dice que enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego, conociendo en sí mismo el poder, Jesús, que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo:
¿quién ha tocado mis vestidos? Touch my robe. Sus discípulos le dijeron, Disciples said to him, ¿ves que la multitud te aprieta? look at this crowd pressing around you. Y dices, ¿quién ha tocado mi vestido? Could you ask who touched me? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. But he kept on looking around to see who had done it. Entonces la mujer, temiendo And the frightened woman, y temblando, trembling sabiendo lo que en ella había sido hecho, at the realization of what had happened to her, vino y se postró delante de él came and fell to her knees y and le dijo toda la verdad. told Mire, him all that she had done. lo que se necesita es confesar la verdad, decirle, Señor, soy un pecador, he pecado contra ti, perdóname. Against you, forgive me. Y le dijo, hija, Told him, daughter, tu fe your faith has te ha hecho salva, made you well. ve en paz Go in peace. y queda sana Your suffering de tu azote. is over. Pero ahí hay algo que llama la atención. There's something that calls the attention. Antes se le ha acercado un hombre llamado Jairo, que su hija está agonizando. Jairus had come to Pero Jesús se ha detenido ahí. but Jesus stopped there. Y cuando la mujer es sana, When the woman is vienen unos de la casa de Jairo y le dicen, ya no moleste más a Jesús, porque tu hija ha muerto. because your daughter has died. ¿Qué crees que debe haber sentido Jairo? ¿Qué sintieras tú que te diga que tu hija se ha muerto o tu hijo? That your daughter or son had died. Fue un golpe duro para nosotros. Hard hit for us. Para Jairo, For Jairus, ya se vio humillado y le dice, ya no molestes a Jesús porque tu hija ya se murió. Había esperanza cuando estaba agonizando, pero ya está muerta. No, hermano, para Cristo hasta los muertos hace resucitar. Para Cristo no hay nada imposible. Alguien te va a decir, voy a no tener remedio, voy a no poder cambiar. Claro que puedes cambiar, claro que tienes esperanza. Jesucristo se llama esa esperanza. Christ. Yo creía que iba a morir en la vida que llevaba, I was gonna die in the life that I pero Jesús llegó a mi vida. had. Jesus came to my life. Como puede llegar a tu vida hoy. He can come to yours now. Y al ver Jesús a Jairo triste, Jesus seeing Jairus le dijo estas palabras. Oiga lo que le dijo Jesús. these words to Oiga lo que le dijo Jesús a este hombre. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? him. There is no troubling the teacher now. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo el principal de la sinagoga, Jairus, no temas, don't be afraid. cree solamente. Just have faith. Mire qué hermoso es Dios, hermano, que cuando ve al hombre afligido, As he sees Dios le dice al hombre, no temas, he said, do not be afraid. cree solamente. Only have faith. Porque aquel que cree en Jesús no será avergonzado. Whoever that believes in him, Aquel que cree en Jesús no será avergonzada. Aquella mujer que deposita su fe en Jesús no será avergonzado. be ashamed. Y Jesús le dice, cree solamente. Only believe. Y aquel hombre toma ánimo con la palabra de Dios. Y van a la casa y ve Jesús el alboroto. Porque para este tiempo se pagaban personas que fueran a ayudar a los muertos, para demostrar el dolor que había para un judío. Aparte que este era un principal, un hombre conocido. Y estaban ahí llorando. Y Jesús los sacó afuera a todos. Se burlaron de Jesús. Y cuando Jesús llega a la cama, la niña está ahí. To the bed, she was there. Pedro, Juan y Jacob están ahí. Los padres de la niña están ahí. La Biblia dice que Jesús tomó la mano de la niña y le dijo, He said, Talita Kumi, que traducido es, dice la Biblia, which means, niña, a ti te digo, levántate. get up. Y la niña se levantó. The girl, Porque cuando la muerte escucha la voz de Jesús, los muertos y la muerte obedecen. Cuando Jairo estaba en el sepulcro, Lázaro, perdón, Jesús gritó, Lázaro, ven fuera. Y vino fuera, porque en la palabra de Dios está el poder. Porque cuando parecía perdido para el endemoniado, cuando todo parecía perdido para la mujer de flujo de sangre, para Jairo parecía perdido, se presentó Jesús.
En cierta ocasión estaba un ciego, Bartimeo, sentado pidiendo limosna. Escuchó de Jesús. Era ciego pero no era sordo. La gente está escuchando de Jesús. Y cuando escuchó de Jesús, dice que clamaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban le reprendían y le decían: cállate, cállate. Va a haber gente que te va a decir: ¿para qué vas a ir a la iglesia? Vos no puedes cambiar. Vos sos el mismo, sos la misma. Reprenda al diablo y dígale: yo puedo cambiar. Si Cristo llega a mi vida, yo puedo cambiar. Si Cristo llega a mi vida, yo puedo ser diferente. A su nombre damos gloria. Bartimeo lo callaban y él, ¿sabe qué hacía Bartimeo? Cuando se te acerca alguien a desanimarte y a decirte que no puede, sigue clamando mucho más. A Bartimeo sabía que ellos ni una moneda le podían dar. A los que llegaban a callarlo, dice Lucas, que le clamaban mucho más diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ese clamor llamó la atención de Jesús. Una multitud lo seguía a Jesús. Y Jesús logró escuchar el clamor de Bartimeo y lo mandó a traer, y cuando estaba con él le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y este hombre le dijo: que reciba la vista. ¿Sabes qué le dijo Jesús? Recíbela, tu fe te ha salvado. Prueba Jesús. Ya probaste en el mundo, ya probaste de todo. Ven, prueba Jesús. Acércate a él. Dile: Señor, ahí dicen esos que están gritando que tú puedes ayudarme. Acércate a él y dile: ahí están diciendo, yo quiero probar. David decía: vení, ve qué bueno Jehová. Vení, gustad que él es bueno. Vení a él, acércate a él. Porque el único que puede ayudarte es Cristo. El único que puede socorrerte es Cristo. El único que puede tender su mano es Cristo. Jesús le devolvió la esperanza a Jairo, le devolvió a su hija. En una cierta ocasión hubo una viuda. La Biblia le llama la viuda de Naín. Su único hijo había muerto. En el tiempo de esta mujer, los hijos eran los que sustentaban a las mujeres que habían quedado viudas. Esta mujer ya no tenía esperanza. Su única esperanza era su hijo, que podía crecer y sustentarla, mantenerla. Pero había muerto. Y al ver Jesús que va ahí, la procesión con el muerto, Jesús tiene compasión de esta mujer y dice que toca el féretro y le dice: muchacho, levántate. Y lo resucitó. Le volvió la esperanza a esta mujer. Porque aquel que vuelve la esperanza para el hombre es Cristo. Si tú estás en esta tarde, en este lugar, no es por casualidad. Aquí no se ocupa la psicología. Porque hay gente que dice: no, esos son psicólogos, esos ocupan la psicología, esos quieren meterle miedo. Aquí no se trata de meterte miedo. La verdad tendrá que ser predicada. Y la verdad es que Cristo liberta a los endemoniados. Y la verdad es que Cristo resucita a los muertos. Y la verdad es que Cristo da la vida eterna. ¿Y sabes cuál es la verdad más grande? Que Cristo vino, murió y resucitó para que tú y yo tuviésemos vida y vida en abundancia. Así que en esta tarde yo quiero hacer un llamado. En esta tarde yo quiero hacer un llamado a esa vida que no tienen a Cristo en su corazón, a que vengan a Él, a que se entreguen a Él. Ponte de pie, hermano, y comenzamos a orar que Dios haga algo en esta tarde. Porque cuando todo parece perdido, llega Jesús. Porque cuando ya no hay esperanza, llega Jesús. Porque cuando todo parece que ya no tiene solución, ahí llega Jesús. Ven a Cristo en esta hora. Entrégale tu vida a Él. Prueba con Jesús. Prueba con Él. Dile: Señor, yo quiero probar contigo. Y verás que el Señor es fiel.
Él ha sido fiel con mi vida. He has been faithful with me. Aunque hayan pruebas y luchas, There was trials and pero tribulations. Él es fiel.